Hola mis queridos amigos de Escorpio, bienvenidos a su canal Sami Historias y Tarot. Para el día de hoy quiero invitarte que te suscribas a mi canal, le des like a este video y actives la campanita para que recibas las notificaciones de los videos. También te quiero pedir que si esta lectura del día de hoy no resuena contigo, que la dejes pasar. Vamos a comenzar con mis queridos amigos de Escorpio que se encuentran en este momento en una relación. Quiero que pienses en esa persona especial mientras yo barajo las cartas, en esa respuesta que tú necesitas recibir, en ese consejo, en esa duda que tú quieres despejar con relación a tu pareja. Vamos a ver qué me les dicen las cartas. Bueno, vamos a ver en realidad en conjunto las cartas. No saquemos conclusiones apresuradas. Bueno, en este momento, tú como pareja, como persona de esta relación, tú te sientes confiada. Tú te sientes confiada y tienes muchos planes, muchos éxitos. Tenemos la visita de mi querida gatita Maya, se nos fue. Tienes, o sea, confías mucho en la persona en la que tú con la cual estás tú en este momento. Has entregado todo de ti y has hecho miles de planes en todo sentido con esta persona. La verdad es que esto no ha sido como muy prudente. Yo te aconsejo que lleves las cosas poco a poco, que no parece que has querido, la conociste hoy, lo conociste hoy y ya mañana te querías casar con esa persona, tener hijos y todo, no. Estuviste muy acelerado con esta situación y eso te ha causado algunos problemas, algunas dificultades con tu pareja. Tu pareja es una persona en la cual tú puedes confiar. Es una persona que quiere hacer las cosas bien contigo también, que es una persona madura. Precisamente por eso se ha visto como un poco frenado o frenada para llevar a otro nivel la relación contigo, porque ve que estás muy acelerado o muy acelerada. Esto a ella o a él le ha causado bastante confusión, y por eso han tenido ciertas discusiones, ciertas desavenencias que los ha llevado a una inestabilidad en la relación. Entonces yo te invito en este momento, mi querido o mi querida amiga de Escorpio, a que tengas un poco de calma, a que tomes un poco de calma y que lleves las cosas paso a paso. Todas las cosas tienen su ritmo, primero tienen que conocerse, ver si realmente son compatibles, pero si tú te ves tan desesperado, tan desesperada por un matrimonio, por unos hijos, por tener algo estable ya sin hacer el proceso, no lo vas a lograr. Lo único que vas a lograr es espantar a esa persona con la que tú podrías realmente construir a alguien. Pareciera ser que esta persona que tú conoces o es mayor que tú o es una persona que, a pesar de que sea joven, tiene una madurez bastante avanzada. Es como si fuera una persona que ha vivido bastante. Vamos a ver qué te dicen los angelitos con respecto a esta situación. Bueno, ¿qué consejo te dan en este preciso momento? Te dicen: la victoria te dará paz. Mira que si tomas las cosas con calma, que si toman las cosas a su ritmo, a su paso, no tan acelerado, vas a llegar a un buen término en esta relación. De lo contrario, no, de lo contrario, esa persona se te va a aburrir y se va a ir. Entonces, vamos a llevar las cosas con calma, mi querido Escorpio. Dice: en los viajes te encontrarás. Los viajes no necesariamente tienen que ser a un lugar físico, ¿ya? Yo te invito a que hagas un viaje dentro de ti, a que te analices, a que te evalúes y sanes esas heridas que tienes por sanar, ya sea de tu infancia, algún miedo al abandono, algo así que no te permita a ti tener en este momento, que no te haya permitido tener hasta el momento una relación que hayas podido disfrutar sin tener que volverte dependiente de esa persona con la que estás.
Entonces te invito a que a que te analices a ti mismo y sanes tu relación contigo mismo y muy seguramente con tus familiares, con tus padres, con tus hermanos, para que puedas de esta manera tener como una buena base emocional para poder llevar una buena relación que es fundamental en cualquier persona. Vamos a ver, mis queridos amigos de Escorpio, que en este momento se encuentran solteritos o solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartas. Mira que has tenido, vienes saliendo de una etapa, de una relación bastante tormentosa con una persona que era de un carácter muy, muy fuerte y que te trajo muchos problemas por ese carácter, pero que, que ya estás logrando salir de esta situación, estás logrando salir de esto y apenas a los pocos días, a las pocas semanas de que tú ya mires hacia esa persona, hacia ese pasado, ya no vas a sentir dolor, ya no vas a sentir rencor y entonces vas a encontrar alguien que realmente te ame y te quiera y te valore. En tu vida hay una persona mayor que tú de signos Sagitario, Leo o Aries, podría ser, que es una persona madura, yo diría que mayor en cuestiones de madurez emocional y que es alguien que realmente te quiere, alguien que realmente te estima y de quien tú debes seguir consejos. Salir de esa pena, de esa tusa que tenías con esta persona y que te causó problemas de todo índole, inclusive problemas económicos con tus personas allegadas y salgas adelante. Son personas, esta persona y otra persona que puede ser de Géminis, Libra o Acuario, que es una persona ya también mayor, como de un carácter más fuerte, que es como una persona más autoritaria, pero que te quiere muchísimo, que te estima muchísimo. También recibes la ayuda y el apoyo de esta persona. Déjate ayudar y déjate apoyar de estas personas que realmente te quieren bien, ¿ya? Eh, También lo que han visto estas personas es que fuiste muy acelerado con esta persona con la que tú estuviste y quisiste hacer todo ya. Ya te querías casar, ya querías todo ya, ya, ya. Entonces ellos vieron o estas personas vieron que tú estabas yéndote por el camino que no era y de pronto sí fueron como condescendientes o te quisieron decir algo, pero cuando vieron que tú no escuchabas razones, dejaron que tú vivieras tu experiencia y ahora pues ya puedes darle la razón y ya sabes lo que se debe y lo que no se debería hacer en una relación. Vamos a ver qué te dicen los ángeles con respecto a esta situación. Mira, que saldrás a salvo del naufragio, definitivamente, de esa situación que estabas como tan mal en esa relación. Saliste realmente para ver lo que iba a hacer, saliste muy bien librado y también gracias a estas personas que te digo que te apoyaron y que te aman muchísimo. Dice, estarás a salvo del crimen. Es como una redundancia de los dos, ¿no? Estas personas te protegen y te quieren y es muy bueno que sigas sus consejos y sus orientaciones porque lo único que quieren para ti es el bien, es verte muchísimo mejor. Vamos con la parte económica de mis queridos escorpios. Vamos para adelante, mis escorpiones y escorpionas poderosos y poderosas, que ustedes lo que se proponen lo hacen definitivamente de una forma aguerrida. En cuestiones económicas, debes tener mucho cuidado, mi querido Escorpio, con una persona de signo Cáncer, Piscis o Escorpio también de tu propio signo, que es una persona que no es nada leal contigo. Te va a proponer o te va a querer meter en algún negocio que te va a generar bastante inestabilidad en tu economía. No le vayas a prestar dinero, no le vayas a servir de fiador o de fiadora. Lo que pasa es que esta persona ve que tú eres alguien a quien tiene como un
una reputación de ser una persona recta y correcta en los negocios y en su palabra, y se ha querido aprovechar de esta situación. Era una persona que tú la estás considerando como tu amigo, como tu amiga, y con quien veías un futuro en el cual podrías hacer unos negocios totalmente maravillosos, pero es algo que te puede llevar a muchos problemas. Aparte esta persona o habla con esta persona, soluciona lo que sea con esta persona, que es algo que tal vez podría llegar a un buen término, pero ten mucho cuidado con esta situación, con este individuo o con esta individua. Esta persona es alguien, a pesar de que se muestre de una manera diferente, realmente es alguien superficial y egoísta que lo único que piensa es en sí mismo, en su propio beneficio. Pero también a tu lado hay unas personas que son leales a ti, que podría ser de signo Sagitario, Leo o Aries, que se han dado cuenta de esta situación y que te pueden estar ayudando. Aparte de eso, puede ser tu padre, tu madre o una persona mayor que tú, que es una persona de un carácter bastante fuerte y que se ha dado cuenta de esta situación, de este engaño que te quiere hacer esta otra persona, y va a intervenir o está interviniendo en esto, y recibe la ayuda de esta persona, que te va a evitar un dolor de cabeza en tu economía, va a evitar que inviertas o te metas en un negocio que después te va a traer muchos dolores de cabeza. Vamos a ver, mi querido Escorpio, ¿qué te dicen los angelitos en esta situación? Dice, busca tu armonía cósmica. Si tú estás como muy embelesado o embelesada con estos pajaritos en el aire que te está pintando esta persona que te quiere engañar o que te quiere tumbar en alguna plata, o que te quiere pedir prestado algún dinero o hacer algún negocio que no te va a resultar, escucha también tu ser interior. Es muy bueno llevar una vida espiritual de cualquier tipo que tú quieras, y esto nos da la capacidad de tener intuición y de poder detectar este tipo de situaciones para que no nos sean perjudiciales. Nos da la capacidad de ver señales en la naturaleza, en el universo, en tus sueños, en todo lado, en los números, en toda parte, para que te adviertan de situaciones perjudiciales. Y esta otra carta te dice, no falles a tu palabra. Definitivamente la palabra en cuestiones de negocios es una ley, tanto así que en el pasado solamente se hacían los negocios de palabra, después ya hubo la necesidad de pasarlo por escrito, ya sea tu palabra escrita o tu palabra dicha, no falles a esta palabra. Pero en esta situación que te estoy diciendo, analiza bien lo que vas a decirle a esta persona, analiza bien qué es lo que le vas a revelar de tus planes, porque por ahí podría ser también la cuestión de que te roben alguna idea, algo que tú quieras hacer y que esta persona vaya a robarte alguna idea. Bueno, vamos para adelante, mis escorpiones y escorpionas. Vamos a ver en el trabajo, las personas que tienen un trabajo, que son empleados, mis escorpiones y escorpionas, a ver qué me les aconsejan las cartas. Mira que tienes una noticia sorpresa muy buena. Hay en tu trabajo, hay algo que están esperando ustedes, estás esperando un aumento o estás esperando, a ver cómo te digo, algo, un ascenso, alguna cosa, y que te va a ir súper, súper bien. Recibes el apoyo de algún jefe que está al lado tuyo, una persona que te apoya mucho en el trabajo, que es de signo Sagitario, Leo o Aries. Es una persona a la cual tú te has ganado la voluntad de esta persona y que te va a ayudar, que te está apoyando en esta situación. Entonces, si quieres pedir aumento o quieres pedir un ascenso, apóyate en esta persona porque te ayudará a lograrlo. Vamos a ver qué dice los angelitos en esto. Dice, hallarás lo perdido. Mira que si tú en este trabajo o en los trabajos anteriores que habías tenido no estabas bien, no estabas satisfecho, en este trabajo que tienes ahora o que vas a conseguir, es un trabajo que te va a llenar de satisfacción y vas a poder crecer en esta empresa o en este trabajo que vas a tener y vas a estar súper, súper bien. Bueno, esa ha sido la lectura para el día de hoy. Les mando bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.